Muchas gracias. Proyecto. Ya, continuamos, por favor, entonces. Ya, no sé si me están ya escuchando. No me había fijado el tiempo del Sí, Zoom y se me cerró. ingeniero. Ya. A ver, entonces, bueno, yo les estaba haciendo o mencionándoles un ejemplo, ¿no? Que tendría que ver con la parte el área de la logística, de cuándo el producto se necesitaría, en qué momento se lo necesitaría, y cuando justamente ya no se lo requiere o no se lo necesita, pierde validez. Ya, o sea, pierde validez de que ya no necesita el cliente, perdió incluso la importancia tal vez de que necesitaba en ese momento, y si no estuvo en ese momento, pues ya luego no se lo va tal vez a utilizar. Yo les ponía el caso ejemplo en el bar. Si yo les mencionaba que de 10:30 a 11 posiblemente debe estar preparado ya todos los alimentos, y si el bar por A o B tiene preparado a partir de las 11, posiblemente no va a tener, ya no va a requerir el estudiante a partir de esa hora, porque tal vez ya se fue a comprar en otro lugar, ya, o simplemente ya no consumió porque ya no tiene el espacio de tiempo. Entonces, un producto, asimismo, un producto, una mercadería, ya, que no esté en el lugar adecuado, en el momento solicitado, el consumidor lo requiera, pierde su validez, ¿no es cierto? Ya no lo necesita, entonces posiblemente el proveedor se va a quedar con el producto, ¿ya? Bueno, eso por una breve así, introducción para justamente también saber todo el tema de conocimientos, ideas que ustedes tienen referente al tema, ¿ya? Asimismo, entonces, bueno, dentro de esta parte introductoria, lo que buscamos es dar a conocer, por ejemplo, acá dice, ¿no? Consiste en todas aquellas operaciones que se ejecutan con la idea de hacer que un producto llegue a manos del consumidor, ¿ya? Porque eso es lo que se busca, ¿no es cierto? Que el producto llegue a las manos del consumidor. Porque si el producto está en la vitrina, está en la percha, está en el almacenamiento, lugar de almacenamiento, no sirve de nada. El producto tiene que llegar al consumidor para que ahí justamente tenga su validez. No saco nada con tener un almacenamiento, una bodega llena del producto, si a la final nadie me va a consumir. Sí, si ese producto no es demandado por ningún consumidor, ¿ya? O que si el producto está almacenado y no, de ejemplo, está en la percha para la venta, no sirve de nada para que el consumidor pueda consumir, ¿ya? Desde el sitio donde se obtiene la materia prima y pasando por el sitio de producción, es decir, ya habiendo pasado por un proceso que se lo tendría ya como producto terminado, ¿sí? Recuerden que dentro de este ámbito, no todos los productos como tal pasan por un proceso, ya en donde llegan ya a una parte final, donde llega ya el producto terminado, y ahí puede ser ya consumido por el comprador, ¿no? Entonces, estas operaciones son principalmente aquellas relacionadas al transporte, es decir, que se necesita, ejemplo, pongamos el caso, ¿no es cierto? Los productos que se intercambian de la costa con la sierra, ¿ya? Ejemplo, no me sirve de nada acá lo que pasó en las movilizaciones, ¿no es cierto? En las movilizaciones, en el paro, en el mes de junio, julio, si no estoy mal, la gran parte de productos de acá de la sierra que regularmente iban a la costa se quedaron acá. Entonces, ¿dónde lo necesitaban? ¿Cierto? Lo necesitaban es en la costa, al igual que productos de la costa también se lo necesitaban acá. Entonces, a los productores no les servía de nada tener los productos o tener el producto acá sin poderlo transportar, sino poderlo llevar hacia donde lo demandan el producto. ¿Ya? Por último, incluso todo eso se dañó, ¿no es cierto? Se dañó gran parte de esa mercadería porque no pudo llegar a las manos del consumidor, ¿ya?
Entonces, ahí hablamos justamente de el tema de actividades relacionadas al transporte, al almacenamiento y a la distribución. ¿Sí? Ok, bueno, ya juega un papel muy principal cómo se maneja, qué transporte es el adecuado, pongamos el caso que son productos de la parte de alimenticia, entonces necesitan, por ejemplo, algún tipo de cuidado específico en el tema de temperatura, ¿ya? El tema luego de almacenamiento, en dónde se lo almacena, si de pronto por el tema de calor no puede estar expuesto al sol o peor a una lluvia o a calores fuertes o al tema del viento. Entonces, porque el producto de pronto puede sufrir algún daño. Lo mismo en el tema de tal vez un control de temperatura, ¿sí? Entonces, todas esas actividades se deben planificar para que el producto llegue en buenas y perfectas condiciones. ¿Sí? Si no, pues el producto básicamente pierde esa validez y el consumidor ya no lo requiere, porque usted no va a ir de pronto a consumir algo que esté dañado, ¿cierto? Usted lo que busca es un producto bueno, ¿ya? Que se ajuste a sus necesidades. Es por eso que todo se considera a la logística como actividad externa a la fabricación de un producto. Es decir, ya lo que corresponde, tema de la fabricación ya como tal, vendríamos a decir que como una actividad externa, ¿no? Porque lo que se busca es tratar de cubrir con los tiempos, el momento que lo necesita y al costo que justamente ya se pueda haber quedado de acuerdo, ¿no? Vamos a revisar justamente en esta lámina la importancia que tiene esta asignatura, esta materia. Entonces, me ayudan por favor para ir interactuando también ustedes que vayan participando. ¿Me ayuda alguien con el primer párrafo? Ya. Es importancia de la cátedra. Es común que los negocios se centren en el diseño y en la producción de sus servicios o productos para satisfacer la demanda de sus clientes. Pero si dicho producto o servicio no llega hasta los consumidores, el negocio no prosperará. Es allí donde la logística entra en juego. Ya, a ver, listo. Perfecto, vamos desarrollándolos. ¿Por qué es la pertinente, importante esta asignatura? ¿Ya? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que los negocios se centren como tal en el diseño. ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? ¿Ustedes conocen de empresas que tengan su propia flota de transporte o empresas que manejen o subcontraten otra flota? ¿Cuál sería un ejemplo de pronto de una empresa de que maneje su propia flota de transporte? Arca Continental. Corporación El Rosado. ¿Ya? ¿Cómo trabajan ellos, por ejemplo? ¿Alguien que nos pueda explicar? ¿Cuál de todas? Las que De nombramos al mismo tiempo. ajá, las que ustedes nombraron, ¿cómo trabajan? Dectran también es una flota. Ya, pero a ver, ¿cómo trabajan? ¿Cómo trabaja Arca Continental? Ellos prestan servicio a otras empresas y, por decir, en la empresa que yo trabajaba, ellos le prestaban servicio, o sea, le trasladaban la mercancía de Laos a Pingüino Ya, y ahí salían a diferentes partes del mundo. Y, y en la parte que yo estaba, a mí me tocaba, por decir, cuando ellos llegaban a un lugar, la hora de carga, de descarga, me tocaba hacer guías. También cuando se perfecto, hacían, eso. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Ya en este caso, empresas que se dedican a la parte de la distribución, es decir, que el producto llegue donde se lo solicita, o en este caso al cliente o a un centro de distribución. Ya, pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas empresas, eso les mencionaba, tienen su propia flota o subcontratan otra. Para muchos puede resultar mejor. Ingeniero, disculpe, como mencionaban, en Arca también subcontrata flotas, no todos los transportes son propios. Ya, o sea, es decir, ellos subcontratan, no, Y también, y de hecho, creo que más mayoría es subcontrato que flota propia. Por ejemplo, en planta que estaba,
que estábamos en Guayaquil, solo tienen 4 vehículos, tráiler para, y el resto son compañías subcontratadas. Ya, en ese caso, por ejemplo, si ustedes conocen, ¿cómo es el tema del pago? ¿Por viaje, al mes, por peso? Por viaje. Es por viaje. Por viaje y por peso. La mayoría de las empresas yo he escuchado que son por viaje. Es por viaje porque a veces hay un tiempo en el mes que se pone flojo, a veces no sale nada. Ya, También bien. es por peso. Por ejemplo, una mula le ponen 30 pallets y no puede llevar menos. Tiene que ir con ese Unos número 30 de... palos. Ajá. Ya. Eso es importante que Bueno, ustedes lo conozcan. A ver, dígame. Por ejemplo, donde trabajaba mi papá en la Cervecería Nacional, ahí vuelta pagaban por kilometraje. Y Ya. era por kilometraje. O sea, Vamos, un caso, no, digamos, una ruta. en caso de aquí, a ellos les resultaba irse viajes largos que viajes cortos, porque en Claro. viaje largo ellos ganaban más, porque les pagaban a 28 centavos, me parece que el kilómetro les estaban pagando últimamente. Con lo que subió el diésel, les pagaban a 28 centavos el kilómetro. ¿Por qué les Ya. resultaba favorable? Porque iban con carga y regresaban con carga. Ya que aquí, por ejemplo, ir a dejar a Guayaquil, o ir a dejar a Milagro, o ir a dejar a Yaguachi, no les resultaba, porque iban con carga y ya tenían que regresarse vacíos, nuevamente a cargar. Prácticamente tenían que dejar la carreta allí, desenganchar y regresarse vacíos. Entonces no les convenía. Bueno, eso no le convendría al transportista, tal vez, ¿no? Claro, no le conviene el transportista, pero a la empresa como tal sí le convenía. Ya, Pero posiblemente a la empresa sí. irse al oriente y de allá, por ejemplo, ellos regresaban con medio carro, por decir, cargado. Igual le pagaban el viaje completo a ellos. Ya, perfecto, está muy bien. Me alegra mucho de que tengan conocimiento y tengan presentes ya un poco la idea de estos procesos, que es justamente lo que vamos a ir revisando. Entonces, en esta parte, ¿no es cierto? Eso yo les mencionaba. Muchas de las empresas o llamados negocios se centran en lo que es el fuerte. ¿Cuál es el fuerte, no es cierto, de las empresas? Es el diseño, la producción de su artículo, de su producto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y muchas de ellas no se centran en la distribución, ¿no? Ya el que me puedan, a ver, yo cemento Chimborazo, ¿cierto? Cemento Chimborazo aquí en Riobamba, fabrico, ¿ya? Pero yo me centro como tal en la producción de este artículo, es decir, del cemento, ¿ok? Pero yo como empresa, obviamente, si yo produzco y produzco y todo se queda aquí en Riobamba, voy a vender posiblemente de los 1000 quintales que fabrique diario. Si vendo 100, tal vez no voy a vender más. Necesito llevarlo a otro lugar. A Quito, Guayaquil, Cuenca, necesito llevarlo a otra localidad donde ahí sí voy a tener mayor demanda. Entonces ahí muchas empresas que entra esto en juego, ¿cierto? El lugar donde se está produciendo. Es decir, ejemplo, como yo les ponía, el caso Cemento Chimborazo, ¿me conviene seguir teniendo, ejemplo, la planta aquí de producción o me conviene, por último, llevar la planta de producción a un lugar donde sea posiblemente mayor demandado? Tal vez a Guayaquil o a una ciudad aledaña a Guayaquil, digamos Daule o Durán, ¿sí? Donde ahí, incluso en el tema del transporte, me va a resultar menos costoso. O, repito, yo como empresa tengo mi propia flota, yo me centro tanto en la producción y en la distribución. Entonces aquí es donde las empresas, ¿no es cierto? Muchas de ellas, ¿ya? Se centran, repito, en la producción y en manejar su propia flota o su subcontrata. Entonces ahí se tiene que analizar, ¿no es cierto? Si a mí como empresa, a ver, si yo pago subcontrato, digo, vamos a un caso, ¿no? $200 un viaje, ¿ya? Pero si yo tendría mi propia flota, posiblemente ahí digo, a ver, esos $200, posiblemente a mí me cuesta unos 80 o $100, ¿ya? Es decir, yo estaría estimando de que me ahorro $100, aparentemente. Pero luego viene el tema, ¿no es cierto? Ya, bueno, esta parte del punto de análisis de, a ver, pero yo me estoy ahorrando, pero necesito mi propia flota, es decir, yo necesito adquirir el vehículo, necesito pagar al chofer,
cubrir el seguro del vehículo, cubrir el seguro del chofer y todos los gastos que involucra. ¿Ya? Entonces, muchas empresas lo que buscan, ¿no es cierto? Dicen, no, es que el chofer ya me llama que se le reventó una llanta, de que el chofer no cumple con el tiempo que tenía que estar, que se desvió de la ruta, de que en sí, una infinidad de situaciones. ¿Ya? Entonces, las empresas lo que buscan, ¿no? Es tal vez evitarse y lo único que hacen es, a ver, este producto yo lo requiero mañana a las 8 de la mañana en tal lugar. Usted verá cómo lo lleva, en qué condiciones lo lleva, pero el producto tiene que estar en 8 de la mañana en perfecto estado tal cual yo le entrego. ¿Ya? Entonces, de una manera u otra, la empresa no se hace cargo ya del tema del transporte, no tiene que estar preocupado, simplemente ya subcontrata y tiene que estar listo. Porque para las empresas, repito, se puede volver un tema complejo el tener que centrarse en las dos, tanto en la fabricación, el diseño y luego ya en la entrega. Y mejor, o sea, se centran, es como el llamado hombre orquesta. Toca de todo, pero no entona nada. Entonces, para muchas empresas igual suceden casos similares. Ya, entonces ahí es justamente, por eso se refiere aquí, ¿no? El negocio posiblemente no prosperará. Si repito, no se centra o el producto no está o no llega hasta los consumidores. Y no llega en el momento, repito, necesita, lo requiere. ¿Ya? Ahí es donde entra en juego justamente la logística. ¿Ya? Continuemos a ver con el segundo párrafo. El segundo párrafo, ¿me ayuda alguien? La logística es un campo de estudio que integra los campos tradicionales de la ingeniería industrial, tales como la producción, la distribución, el mercado, las finanzas, la calidad, entre otros. La novedad resulta de la gerencia coordinada de actividades que se encuentran interrelacionadas, lo cual se realiza comúnmente de manera aislada, creando conflictos entre las áreas de las empresas. Ya, muy amable, muchas gracias. A ver, en este segundo párrafo me dice que el campo de la logística es un campo muy amplio, ¿ya? Integra varias, por así decirlo, profesiones o varios ámbitos dentro bueno, el área de producción, distribución, finanzas, calidad, ¿ya? ¿Pero por qué? ¿No es cierto? Alguien puede decir, a ver, ¿por qué en el tema de producción? Porque justamente yo necesito saber, ¿no es cierto? Si yo, ejemplo, necesito fabricar, pongamos el mismo caso de cemento Chimborazo, 1000 quintales, ya 1000 quintales de cemento. De esos 1000 quintales, yo necesito tal vez, vamos a ver, material, piedra, ese es piedra, ¿no? Piedra caliza, alguna serie de materiales. A lo que me refiero y a lo que quiero que ustedes me entiendan es, ejemplo, para la producción de 1000 quintales, ¿cuántos materia prima necesito de cada uno de estos insumos? ¿Ya? Entonces, de esa manera yo sé, ¿no es cierto? De que todo para los 100 quintales yo necesito una proporción de piedra, otra proporción de arena, otra porción así. Entonces, yo necesito un personal, ¿no es cierto?, de que esté capacitado en ello. En el tema de la distribución, perfecto, yo ya fabriqué el producto, listo. Ahora el producto, los 1000 quintales me pidieron, vamos en caso, en Dauli. Entonces, necesito que la distribución, el personal que esté encargado del tema de que ya está listo y me transporte hacia donde lo necesito. El tema del mercadeo, tampoco esto es manejar todas las estrategias que se necesitan para que el producto salga a la venta. Peor aún si es un producto nuevo, ¿no es cierto? Posiblemente no voy a tener una demanda ahí, o sea, todavía el conocimiento tal vez del producto de que existe o las características no la tiene el consumidor. Entonces yo tengo que buscar las estrategias de que, a ver, ¿dónde lo voy a ubicar? ¿Dónde el producto lo puede ubicar para que el consumidor lo haga? Y en base a eso yo también saber, ¿no es cierto?, cuánto puedo seguir produciendo. Que por último, el producto no puede tener aceptación,
ya, o pongamos un caso, ¿cómo es esto del oriente? Es Guayusa, si no estoy mal. Ya, posiblemente alguien quiere, ¿no es cierto? Dice, a ver, queremos fabricar, queremos realizar este producto, pero para que se venda ya en la costa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo busco yo esas estrategias? Ya el tema del envase, que los colores, cómo me resulta llamativo, qué estrategias puedo utilizar para que el consumidor lo haga. ¿Ya? Lo mismo en la parte de finanzas, que recuerden que todo va a generar un beneficio económico o una pérdida. Es decir, a ver, yo me cuesta tanto fabricar el producto, ¿ya? ¿Cuánto es el precio que puede salir a la venta? ¿Ya? ¿Cuánto es el costo, ejemplo, del transporte que me va a costar? ¿Sí? Toda la parte ya financiera. El tema de la calidad, obviamente, nunca va a quedar de lado, es decir, que un producto cumpla con todos los estándares, parámetros de calidad y otros muchísimos más. ¿Sí? Incluso aquí se apoyan bastante de herramientas como tal tecnológicas, que por ejemplo, hagamos el caso para una tienda, ¿no es cierto? Hagamos el caso para una tienda. El proveedor, hagamos el caso que es Coca-Cola. Ya el proveedor lo que le dice es, verá, durante estos últimos meses usted me ha estado consumiendo, en un caso, 10 jabas o 10 pacas de Coca-Cola. Ya, pero de acuerdo a mis datos, a mi registro, el año anterior, o los 2 últimos años anteriores, verá, para Navidad, diciembre, ya, estas fechas, estos meses, usted me consumió 20. Sí, de acuerdo, aquí está, mire, dice el registro. Entonces, ahí se apoyan bastante también de la parte, repito, de herramientas tecnológicas, de que me sirven como un registro estadístico para saber, ¿no es cierto?, de que en varios lapsos, periodos de tiempo, el nivel de ventas es posiblemente superior. ¿Sí? Entonces eso me permite, ¿no es cierto?, a mí como tal también anticiparme de que posiblemente va a mejorar el nivel de ventas. ¿Sí? Y lo que no suceda, ¿no es cierto?, es que yo quedarme sin producto. ¿Ya? Revisando acá también, ¿no es cierto?, dice la novedad, resulta que la gerencia coordina actividades que se encuentran interrelacionadas. Ya, esto ya en el tema de las áreas que existen dentro de la empresa, para que, bueno, exista una coordinación. Ya en el tema incluso de las empresas un poco más, a nivel un poco más macro, o incluso a nivel micro, ¿cierto? ¿Qué es lo que comúnmente realizan? ¿Dónde ubican, ejemplo, el producto que más sale a la venta? Lo ubican al alcance más rápido de pronto del consumidor, ¿sí? Entonces lo mismo sucede, ejemplo, ya en establecimientos un poco a nivel más grandes. Ejemplo, vamos al caso, ¿cierto? Una tienda, las bebidas, colas, de ejemplo, están siempre ahí a la vista del consumidor, de manera que él abre de pronto la puerta y lo escoge, ¿ya? Entonces, eso en el caso de nivel micro, ya a nivel igual de una empresa un poco más grande, ejemplo, cuando hacen un pedido, lo tratan de ubicar el producto que tiene mayor salida lo más cercano posible, es decir, que yo no tenga que irme al último de la bodega a traer el producto. Me lleva más tiempo, le hago demorar al cliente, ¿ya? Y los procesos de cierta manera se extienden más. Entonces, todo eso, incluso, bueno, ya viene en la parte, repito, de las actividades, la coordinación de actividades dentro de la empresa. ¿Ya? Ahora el último párrafo, asimismo, por favor, me ayudan. Ya, la coordinación del flujo del producto, servicios, materias primas, recursos e información a lo largo de una cadena, en la que interactúa una amplia diversidad de nodos como el mercado y los servicios productivos, dan origen a la dinámica que toman lugar en la denominada cadena de abastecimiento, cuya administración compete a la logística. Ya. En este sentido, bueno, habla acerca de la coordinación del flujo de productos, servicios, materias primas. Por ejemplo, en el tema de materias primas. ¿Ya? Recordemos que todos los productos, como tal, los artículos necesitan de una materia prima. Esta materia prima puede ser ya previamente tratada con algún tipo de ya alteración o algún tipo de
como lo dicen, ¿no? O sea, el trato, es decir, ya se lo trabajó, o simplemente es como tal, una materia prima de que me sirve para la fabricación como tal de algún producto. Entonces, pongamos el caso, ¿no? Alguna computadora. Posiblemente muchos tienen ya, ya el computador armado, todo listo, ya, u otros tienen solamente las partes, es decir, la pantalla, que el teclado, que el disco duro, y de acuerdo al requerimiento del consumidor, lo van armando. Ya, entonces, ejemplo, alguien dice, ya, yo quiero esta computadora con estas características. Ya, entonces, listo, lo van armando porque tienen las partes. O sea, ya tienen la materia prima. O sea, ya previamente todo, lo único que hacen es armar. Entonces, en otros digo, asimismo, ejemplo para otra marca, ya lo único que hacen es fabricar el producto bajo esas características y el consumidor deberá ver, ¿no es cierto?, de esa lista, cuál es la que se ajuste, cuál es la que más posiblemente lo necesite. ¿Ya? Entonces, el tema de materias primas justamente es para la producción, ¿ya? Entonces, ahí igual, o sea, tiene la misma relevancia de saber cuándo comprar, ¿no es cierto? Cuándo reabastecerme yo de productos o materias primas para ya la fabricación de algún producto y cuándo no, ¿ya? Porque recuerden que todo esto genera un costo. Todo en la parte del comercio, las empresas genera un costo, o un beneficio o un ahorro, como quieran llamar. ¿Ya? Porque necesita almacenar, necesita un lugar donde almacenar, ¿sí? Y generalmente si yo no tengo, como les mencionaba, un lugar donde almacenar, ¿qué tendré que hacer? De pronto tal vez ir a alquilar otra bodega o otro espacio, va a generar posiblemente otro gasto adicional. Imaginémonos que esa bodega, si es algún producto que de pronto no puede estar a la intemperie por temas de lluvia, calor o cualquier situación, tenga que incurrir en otros gastos adicionales, ¿sí? Entonces, todo esto, repito, forman parte de unos procesos y que estos procesos obviamente deben estar claros y deben manejarse bien para que no genere una pérdida para las diferentes organizaciones. Ya, entonces, como lo hemos venido mencionando, miren la importancia como tal que tiene la parte de la logística en todos los años, ¿sí? Porque para todo esto va a generar un beneficio o a su vez generar un gasto que posiblemente se lo pueda tal vez omitir. ¿Ya? Entonces, dentro de cualquier ámbito, todas las empresas lo que buscan es mejorar su retribución, ¿cierto? Sus ingresos, sus ganancias. ¿Ya? Entonces, por favor, no sé si estamos con alguna pregunta, alguna duda. Me indican nada más. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es logística? ¿Ya? ¿Qué es logística? Vamos revisando. Ya. Logística, ¿no es cierto? Dice, es la parte de la cadena de suministro que permite la llegada del producto hacia el cliente. ¿Ya? Entonces, esto es más o menos una imagen que nosotros podríamos comprender y entender, ¿cierto? El fabricante, es decir, ¿cierto? Acá está todo el tema de producto, cómo se lo fabrica, la fábrica, como tal, ¿ya? Acá viene el distribuidor, posiblemente quien tiene o hace de distribuidor para que aquí venga, ¿no es cierto? La tienda o lugar donde va el consumidor a adquirir el producto, ¿ya? Que vendría a ser básicamente luego acá la tienda o el punto de venta y finalmente llegue acá el cliente. ¿Ya? Entonces, la logística justamente hace referencia y nos dice que es la parte de la cadena de suministro que permite la llegada del producto hacia el cliente. ¿Ya? Entonces, esta cadena de suministro que ya la vamos a revisar, nos hace referencia a un nivel ya más macro, es decir, un poco al nivel general, ¿sí? De todo lo que comprende, o sea, ya desde que el producto o los materiales llegan al fabricante para su elaboración, su producción,
ya una vez fabricado, luego, ahí justamente nos dice, para que ya llegue al cliente. Entonces, en esa parte justamente es donde, ¿no es cierto?, la logística incurre directamente como parte de esta cadena de suministro que permite que el producto llegue hacia el cliente. Ya, obviamente esta es una definición, es posiblemente muy larga, muy extensa, porque aquí no especifica, o debería aclarar, ¿no es cierto?, que el producto debe llegar al cliente cuando el cliente lo necesita, cuando lo solicita y en el momento que lo requiere. Si no, pierde básicamente validez. Si el producto no llega cuando el cliente lo solicita, posiblemente el cliente lo que hace es desistir de ese requerimiento, de esa necesidad, ¿ya? Peor aún ya cuando hablamos de, tal vez, por así decirlo, compras que no son, tal vez, indispensables o necesarias. Por ejemplo, ustedes, tal vez en vestimenta, ¿no? Van por ahí al centro comercial, miraron tal vez si les gustó, ese momento les gustó, ¿ya? Pero justo no había en esa talla. Ya, justo tal vez no hubo en esa talla y dicen, no, es que le vamos a traer para el día de mañana. ¿Ya? Posiblemente el día de mañana usted regresó y dice, la verdad no, ya no me agradó mucho, ya Eso desiste se le de la denomina, compra. disculpa que lo interrumpa, eso no se le denomina la emoción del marketing, algo así, Sí, ¿cómo se del llama mercadeo, algo esto? así. Sí, Porque es una claro. emoción que siente el cliente. El cliente ve algo lindo al momento y dice, uy, está lindo, me lo llevo. Pero si no carga en ese momento y ya el día de mañana ya recapacita para qué va a hacer ese gasto, ya no lo compra. Exactamente. No me acuerdo cómo es el término correcto, pero eso es, bueno, desde el punto de vista del comprador. Entonces, compra, Sí, es algo así. No, no me claro. recuerdo bien, pero eso a mí me dieron en una capacitación cuando yo trabajaba en call center. No, miren, perfecto. Entonces, eso desde el punto de vista del consumidor, ¿no es cierto? Ya, tal vez, y está muy bien. Pero eso yo les mencionaba ahora desde el punto de vista de la empresa, ya del establecimiento. Si no tuvo ese momento, ya posiblemente el comprador al siguiente día no va a volver y no va a consumir. Entonces, ¿qué significa? ¿Cierto? Que si yo no tengo el producto en el momento que el cliente lo solicita, lo demanda, posiblemente la venta no se puede realizar, ¿ya? No es lo mismo decirle de pronto, no, es que esa vestimenta tengo tal vez en otro local, ya está vamos, en otro centro comercial, ¿ya? Entonces posiblemente el cliente, a menos que sea algo necesario, indispensable, decir, bueno, a ver, si usted me trae para mañana, listo. Si no, simplemente desiste de la compra o va a otro establecimiento, ¿ya? Entonces a eso es lo que yo me refiero en este sentido, repito, de que el producto tiene que estar cuando el cliente lo necesita, cuando lo requiere, ¿sí? Vamos a ir viendo de cierta manera algunas definiciones ya de la parte de la logística. Antes de ello, lo que corresponde a la importancia, ¿sí? ¿Ya? En cuanto a la importancia, déjenme mover esto en la cámara. Por ejemplo, está el aumento en líneas de producción, la eficacia en producción, alcanzar niveles altos, cada vez menos inventarios en la cadena de distribución, desarrollo de sistemas de información y las estrategias de justo a tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de el aumento de las líneas de producción, ya saber, ¿no es cierto?, conocer, ejemplo, nuestro nivel de ventas, ya saber, ¿no es cierto?, cuántas ventas se hicieron en el último mes de determinado producto, digamos el caso, ¿no? En el caso de vestimenta, en qué tallas o qué colores de pronto de algún tipo de vestimenta son los que mayor demanda se tiene. Entonces con eso yo sé y digo, a ver, ya no vamos a fabricar en la misma cantidad todas las prendas de color azul tal vez, sino por ejemplo para época del mundial, ¿no es cierto? Tal vez vas a fabricar más camisetas de color amarillo, ¿ya? Entonces eso hace, ¿no es cierto?, de que ejemplo, generen el nivel de ventas porque yo conozco cuál es el producto que tal vez tiene mayor aceptación. Lo mismo en eficiencia
esto en la producción, alcanzar altos estándares o niveles como tal de la producción, es decir, en la calidad como tal, ¿ya? Y que no existan de que, a ver, yo necesitaba, por ejemplo, ¿no? Camisetas del Ecuador, repito, en talla S, ¿ya? Y no alcanzaron a cumplir las 1000 camisetas que necesitaba hasta el día sábado, ¿ya? Y recién me van a entregar posiblemente hoy o mañana. Entonces, posiblemente como ya pasó incluso esto de, tal vez, de que iban a comprar previo al mundial, tal vez ya luego no lo van a requerir en la misma proporción o en la misma cantidad. Entonces, ahí hablamos justamente de unos niveles de producción, ¿ya? Inventarios en la cadena de suministro. Esto justamente concuerda con lo antes mencionado. El tema de inventarios, saber qué es lo que tengo y saber en qué cantidades lo tengo y saber qué no tengo. ¿Ya? Eso es básicamente en el tema de inventarios, ¿cierto? Saber yo cuántos productos tengo de esas características o pongamos el mismo, ¿cierto? De camisetas. ¿Cuántas tengo en talla small? ¿Cuánto tengo en M? ¿Ya? Y por último, si no hay en percha, saber si yo tengo almacenado. ¿Ya? Entonces, cuando uno conoce, o las empresas, los negocios conocen cuál es el tema o sea, tienen levantado bien el tema de los inventarios, saben qué no existe, qué sí existe, qué deben solicitar, ¿ya? Y en qué momento deben solicitar. Porque, ejemplo, si yo tengo en el mismo caso de las camisetas, digo que ya únicamente me quedan unas 20, pero yo sé que si solicito o sea, el producto llegará después de 5 días. Entonces yo sé que con las 20 camisetas ya los 5 días, posiblemente el día de mañana ya se acaba. Entonces yo tendré que solicitar con varios días más de anticipación. ¿Ya? En el tema de desarrollo de sistemas de información y justo a tiempo. Bueno, se nos va a acabar otra vez el tiempo. Me salió otra vez que tenemos menos de un minuto. Y ustedes tenemos clase hasta las 10:30, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, hasta las 10:30. Hasta las 10:30. Entonces, a ver, bueno, vamos a volver a reconectarnos. Tomo el registro final de la asistencia y ya para retirar, ya para que tenga un espacio, unos minutos de descanso. ¿Sí? Ok, ingeniero. ¿Parece? Ya, nos volvemos a reconectarnos, Sí, por ingeniero. favor.